ser definido de acuerdo a la diferencia de presión que tengamos circulando, sea un fluido, porque allá hemos llamado flujo de fluidos. Puede ser un fluido gaseoso o también puede ser un fluido líquido. ¿Cuáles son las características que deberían tener, digamos, estos sistemas donde la presión diferencial va a marcar que tengamos un caudal constante? Va a ser precisamente el tipo de fluido. Se supone que la densidad del líquido manométrico tiene que ser superior a la densidad del fluido que está circulando. Por ejemplo, si tuviéramos el paso de aire, ¿no es cierto? Entonces, el manómetro podría ser, digamos, un aceite vegetal, por decir algo. Podría ser también un líquido como el agua, ¿no es cierto? El agua tiene una densidad igual a 1, pero fíjense la densidad del aire. Dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, está definida una densidad del aire, pero la densidad del fluido que está confinado en el manómetro, pues es mucho mayor. Y según norma debería ser, dice, al menos 10 veces mayor la densidad de fluido que está circulando. Por ejemplo, si tuviéramos la circulación ya no de aire, en este caso haríamos circular, por decir, agua, o metanol, etanol, o algún hidrocarburo, el manómetro ya no tendría que ser agua, ¿no es cierto? Entonces, vale decir, y aquí este primer fluido está circulando aire, se supone que este fluido tendría que ser agua, ¿no? Pero para este sistema, ahora yo puedo hacer circular, digamos, agua, pero el líquido manométrico ya no va a ser agua. Podría ser, por ejemplo, un aceite o finalmente el mercurio, ¿no? Este es otro sistema. Entonces, este es el fluido circulante. También este es el líquido del manómetro, ¿no? Entonces, estamos diciendo la densidad del fluido, ¿cierto? Puede ser menor o mayor, o si quiere, la densidad del líquido manométrico tiene que ser mucho mayor a la densidad del esto es una norma. ¿Ya? Entonces, que quede claro, si estoy haciendo circular aire, pues la densidad el manómetro, en su interior debe tener un líquido que su densidad sea mucho mayor que de la del aire. Si está circulando un agua o tal vez otro fluido oxigenado como los alcoholes, lógicamente la densidad del líquido manométrico tiene que ser mucho mayor. Podría utilizar, qué sé yo, si estoy circulando agua, podría meter mercurio, podría meter un aceite lubricante, etc. Por tanto, para concluir, el gradiente de presión que se observa en estos instrumentos se supone que es producto de una velocidad media del fluido que está circulando. Entonces, un aspecto importante es ese, que cuando ustedes han llevado la materia de operaciones unitarias 1, saben muy bien cuál es el perfil de velocidad de las moléculas que están circulando
en una tubería. Es decir, ustedes siempre van a tener la posibilidad de circulación de fluido. Pues hay una distribución de esta naturaleza. Acá será la velocidad máxima y acá en la parte la velocidad mínima. ¿No es cierto? Pero la sumatoria de todos estos, ustedes dicen velocidad media. ¿No? Entonces, este instrumento que estamos discutiendo, que es la placa orificio, se puede gobernar el flujo de fluidos siempre y cuando el delta H sea constante. O, dicho en otras palabras, que el gradiente de presión causado por la circulación y la obstrucción de esta placa orificio, pues va a marcar un caudal constante. Ahora, entre las normas, hemos dicho que la densidad de líquido manométrico debe ser mucho mayor que el fluido que está circulando. Entonces, uno de estos instrumentos no solamente está diseñado para transportar gases, ¿no? Como el monóxido, hidrógeno, aire, etcétera, etcétera, pero también se puede hacer circular fluidos, inclusive fluidos viscosos, ¿verdad? Entonces, la norma dice que el líquido manométrico, para poder tener cobertura a la lectura del gradiente de presión que causa un fluido al pasar una placa orificio, debe ser su densidad mucho mayor que la que está circulando en la tubería. Entonces, acabo de notar que la velocidad que se toma en cuenta, digamos, en estos instrumentos es la velocidad media. ¿Ya? Y van a ver que hay instrumentos que no miden la velocidad o no utilizan la velocidad media, solamente utilizan una velocidad puntual. Y eso estamos hablando de los instrumentos llamados el tubo Pitot. Entonces, similar a este principio, hay otros instrumentos, ¿no? Entre esos podemos mencionar, por ejemplo, la tobera y el Pitot. La tobera prácticamente es la conjunción de dos conos, ¿no es cierto?, convergentes y divergentes. De igual manera, es una simulación también de una placa orificio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a dibujar en la parte inferior una tobera. Una tobera es esto. Aquí hay una convergencia y acá hay otra divergencia. Esta es una tobera, ¿no? Aquí hay una convergencia y acá una divergencia. Entonces, la confusión de dos conos, ¿no es cierto? Podríamos nosotros también medir los gradientes acá y aquí, ¿no? Entonces, P1, P2. Lo mismo tendría que venir un fluido o un manómetro acá. Puede haber también otros modelos que permitan, digamos, una mayor sensibilidad. Acá ustedes pueden advertir otra vez una convergencia, ¿no? Esta convergencia puede tener la cobertura, luego hace una divergencia. Aquí está el fluido y acá un caudal constante.
va a ser constante. Cuando podamos medir acá la presión, en todos los casos vamos a tener siempre la lectura de un delta T. ¿Ya? Entonces, ese por ejemplo, la tobera que estamos describiendo, pues también nos va a permitir medir el flujo de fluido. Entonces, otra vez desembocamos que el caudal, mismo sea una tobera, va a estar en función del gradiente de presión o el delta H que causa. Fíjense las tomas, yo los he puesto más o menos equiparando lo que es una placa orificio. Si ustedes ven la conjunción de la convergencia en la vía, una placa orificio también. Y eso se lo llama tobera. Una tobera son dos conos, uno convergente y el otro divergente. Es decir, ¿por qué se dice que es convergente? Porque el fluido va aquí a hacer una convergencia. Y acá, una vez que se libera, pues van a tener una divergencia del fluido. Entonces son dos conos totalmente pulidos que hacen una convergencia y una divergencia. Entonces, lo que está circulando a través de estas toberas y el gradiente de presión que se esté causando, pues va a permitir siempre un caudal constante. Aquí va a haber un 1 y acá va a salir un caudal constante. Cuando va a ser constante, cuando delta P también sea constante. Entonces, para terminar, decimos que este fluido va a depender exclusivamente de una válvula de desregulación, ¿no? Entonces, tiene que haber posibilidad de cambio de estrangulamiento, de estimación de la velocidad del fluido. Entonces, cuanto más restringido están, lógicamente va a ser un caudal menor. Abrimos más la válvula, pues vamos a tener un mayor caudal, pero a expensas de una variación del delta H o delta P. En estos dos instrumentos que acabo de describir, tanto la placa orificio como el de tobera, en ambos casos, el cálculo del caudal sí está por ya, entonces aquí está la verdad, ya está. Mismo, hay la restricción en el sistema convergente o divergente, siempre se toma como dato importante la velocidad media. ¿Ya? ¿Me han entendido, jóvenes? ¿Me han visto? Jóvenes. Se lo he escuchado bien, doctor, solo que está un poco borrosa la imagen. Tal vez después nos podría mandar una fotito para que lo completemos, por favor. Ya. Ya. Vamos a continuar. Lo más importante es que aquí hay un principio básico, ¿no? Y el principio básico es la presión diferencial. Recuerden, para poder medir y gobernar el flujo de fluidos, tiene que haber siempre un sistema que permita regular ese gradiente de presión. Y ahí he dibujado una válvula que tiene que tener la capacidad de poder
restringir el fluido de entrada. Y esta válvula que están viendo, no tiene que ser una válvula grosera, porque abertura de gradientes de presión. Entonces, dentro del contexto de los tipos de válvulas, este podría ser, digamos, no cualquier válvula, tiene que ser una válvula especial. Y generalmente las válvulas que están incorporadas en estos sistemas se llaman válvulas de aguja, ¿ya? Entonces, recuerden que esto es una válvula de aguja. La válvula de aguja. Les voy a sacar una fotografía y les voy a mandar, porque voy a poner el otro sistema. Ya les he enviado a jóvenes. Por favor, va a socializar con el otro grupo, un poco para hacerlo más dinámica la clase. Bueno, he mencionado un dispositivo para regular el flujo de flujo, que es una válvula de aguja. A ver, posiblemente muchos no conozcan lo que es una válvula de aguja. La válvula de aguja tiene en su interior un pequeño cono, y un cono que tiene, digamos, un vástago que en la medida que uno va girando 360 grados, digamos, un giro entero, la caída de este cono dentro de la cavidad de la válvula mismo, o sea, el área de flujo es, digamos, varía muy poco. Por eso se lo llama válvula de aguja. Voy a entrar a internet y voy a compartir. Ya voy a ingresar. Voy a poner válvulas de aguja. A cualquiera de ustedes pueden poner y aquí ahí empiezan a aparecer. Yo genéricamente voy a ver cómo es una válvula de aguja. Aquí creo que hay un video. Una válvula de aguja, joven. Es la primera vez que estoy haciendo la apertura de páginas. ¿Están viendo el video, jóvenes? Jóvenes. Ya, vamos a continuar. Gracias.
La válvula de aguja tiene 8 partes principales, las cuales son el cuerpo, vástago, punta del vástago, empaque del vástago, cuenca del empaque, contracuenca, manizo, cuenca para montar el empaque. Las roscas del vástago son muy están juntas superior. Cada rotación da como resultado un pequeño desplazamiento del vástago. La relación entre el número de vueltas versus el cuerpo. Cada rosca está más separada que en el caso anterior. En las roscas también encuentran la manejada del movimiento posterior, el flujo más rápido pero menos frecuente. Las roscas del vástago están expuestas al líquido del sistema. Las roscas están en contacto con el medio por debajo del vástago. Por lo tanto, el fluido puede entrar en el cerebro de las roscas del vástago. Bueno, ahí la vamos a parar porque ya son particularidades de las válvulas de aguja. Más importante es la restricción del flujo de fluidos de acuerdo a la rosca que tienen. ¿Han visto? Hay rosca fina y también hay rosca ordinaria. La rosca fina permite regular el flujo de fluidos de una forma, como dice, fina, ¿no? Y en el otro, que es ordinario, pues hay un control demasiado grosero, ¿no? Pero de todas maneras puede servir para algunos usos. Lo más importante es que sepan que una válvula de aguja es la que va a permitir, qué sé yo, el paso de fluidos de una forma muy sensible, ¿no? Hay un montón de válvulas, pero la vamos a parar ahí. Ya está. Entonces, esa válvula que lo he puesto aquí en el lado extremo, precisamente es una de esas válvulas que acaban de ver. Y eso va a permitir, digamos, una regulación fina del delta H, o si quieren, del delta P, en estos sistemas que utilizan como principio básico la presión diferencial y tener como resultado un caudal constante. Ahora, hemos dicho que ambos instrumentos ocupan o utilizan una velocidad media. Ahora vamos a entrar, digamos, al tubo pitot. El tubo pitot tiene también un principio básico que mide la presión estática y la presión dinámica. La presión dinámica está definida respecto a la velocidad puntual dentro de una tubería. Entonces voy a hacer una pequeña gráfica también. Para que ustedes se ubiquen. Lo que es una
fluido viene, entonces, acá van a tener la presión 1, que es la presión dinámica, y aquí la presión estática. Pero sin embargo, aquí van a tener un delta P, y este delta P es precisamente el de Pitot, ¿no? Por tanto, el caudal va a estar en función de este delta P Pitot, ¿no? O si quieren, en función de este delta H. Pero esto es puntual, velocidad puntual. No es velocidad. Entonces, un tubo Pitot en realidad mide la presión estática y la presión dinámica, ¿ya? Por tanto, hay muchos problemas. ¿Qué podemos hacer? Voy a tener que echarles, ¿no? Ya, ¿me escuchan? Jóvenes. Muy bien, ya. Entonces, para redondear, hay demasiados problemas con Internet. Ya escapa eso de mi voluntad, jóvenes. Haré el reclamo correspondiente. Les decía que un tubo Pitot, la presión dinámica del fluido. Si se gráfica, en la parte central, estamos midiendo la velocidad máxima, exento de cualquier fricción, ¿no es cierto? Pero lo que estamos midiendo ahí es un delta, sino de la presión dinámica. Es decir, la toma de ese punto es clave para un tubo Pitot. De todas maneras, tiene que estar especificado dentro del contexto del funcionamiento dónde está situado la toma de la presión dinámica. ¿Ya? Entonces voy a entrar a internet, van a ver que
eh,